Frankfurt, un miércoles de junio. En una mesa de divisas, el mundo suena siempre igual. Teclas, teléfonos, papel. No hay épica, no hay humo, no hay violines. Solo una rutina que parece inofensiva. Tú me entregas marcos aquí, yo te entrego dólares allí. Y cuando digo allí, no es una forma de hablar. Es literalmente otro país, otro sistema y otra hora del día. En divisas, el dinero no cambia de manos en un solo gesto. Se divide en dos movimientos. Primero sale una moneda en Europa, luego llega la otra en Estados Unidos. Entre medias hay un hueco que casi nadie mira, porque casi siempre no pasa nada, hasta que pasa. El 26 de junio de 1974, un banco alemán llamado Bankhaus Herstatt se cerró de golpe a media tarde en Europa. A esa hora, varias entidades ya habían entregado marcos alemanes para liquidar operaciones de cambio con Herstatt. Pero los dólares todavía no se habían pagado. Los dólares iban a pagarse más tarde, cuando Nueva York estuviera plenamente operativo. Y en ese intervalo, el mercado descubrió una cosa que da vergüenza admitir, que una operación normal puede convertirse en una ruina, solo porque las agujas del reloj no coinciden entre dos ciudades. Aquí va la frase fría, la que no gusta porque es demasiado simple. En divisas puedes pagar y aún así no haber comprado nada, porque lo que compras de verdad no es la moneda, es la liquidación. Si no entiendes la plomería del dinero, esto suena abstracto, pero te lo voy a dejar visual en una línea. Cuando cambias marcos por dólares, estás coordinando dos pagos en dos sistemas distintos. Si uno de esos pagos se corta a mitad, no tienes un intercambio, tienes una promesa rota. Y cuando una promesa se rompe en el mercado interbancario, no suena a drama, suena a silencio. Telex que no llega. Confirmación que no aparece. Un teléfono que no resuelve nada. Y a partir de ahí, la pregunta cambia de forma. Ya no es ¿a qué tipo hice el cambio? Es ¿quién me debe el dinero ahora mismo sin que yo lo supiera? Porque aquí el antagonista no es un villano con máscara, es el tiempo, es el regulador, es la contrapartida que deja de existir a mitad del trato. Y el reloj, en esta historia, no es una metáfora. Es un calendario real con una línea muy concreta. Europa cierra antes. Nueva York paga después. Ese día, esa secuencia se convirtió en una trampa. Y cuando el mercado le pone nombre a un miedo, es porque ese miedo ya ha cobrado. Alemania, años 70. Durante mucho tiempo el mundo del dinero internacional había sido más rígido, menos movimiento, menos sorpresa. Y luego, de repente, llega una época nueva. Divisas más libres, precios que se mueven más, oportunidades que parecen infinitas. Para un banco, una mesa de divisas en ese entorno es una tentación perfecta. No porque sea maldad, porque parece una ventaja fácil. Y aquí entra la primera lente de esta historia. El autoengaño. La historia que se contaban era limpia y cómoda. Esto no es apostar. Esto es mercado. Si entendemos el flujo, ganamos. Y si ganamos hoy, mañana ganaremos mejor. La realidad es más desagradable. En divisas, la línea entre operar y exponerte se cruza sin darte cuenta. Y cuando la cruzas, lo que crece no es el beneficio. Es el tamaño del golpe cuando algo sale mal. Herstatt no era un monstruo global, no era un imperio con rascacielos, era un banco mediano que quería jugar en una liga mayor. Y cuando un banco pequeño se sienta en una mesa grande, suele ocurrir lo mismo, los incentivos empiezan a gritar. Si vas bien, la presión es aprieta. Si vas mal, la presión es recupera. Y esa palabra, recupera, es veneno, porque recuperar rara vez significa reducir riesgo. Suele significar doblar la apuesta sin llamarla apuesta. Aquí es donde aparece el segundo recurso, el de 3 números y una mentira. 3 números que mandan más que cualquier discurso. 2 monedas, 2 sistemas de pago, 2 usos horarios. Y la mentira, la que sostiene todo el edificio, es esta. Entre el pago de una pierna y la otra, no puede pasar nada grave. Ese no puede pasar es el tipo de frase que se dice cuando el sistema lleva años funcionando y te has acostumbrado a que el mundo te respete el horario.
Pero el mundo no respeta horarios. Los mercados no respetan horarios. Y los reguladores, cuando actúan, menos. Herstatt acumuló pérdidas vinculadas a posiciones en divisas en un entorno de alta volatilidad. Lo importante no es el tecnicismo, lo importante es la dirección de la historia. Cuando las pérdidas se vuelven grandes, el margen de error desaparece. Cuando el margen desaparece, la supervisión mira. Y cuando la supervisión decide, la decisión no viene con poesía. Viene con un papel, una firma y una puerta. Imagina la escena más anticlimática posible. No hay sirenas. Hay una reunión, un despacho sobrio, carpetas, una mirada que no busca negociar y una frase administrativa que en la práctica significa se acabó. Se retira la licencia. El sistema se rompe como se rompen las cosas grandes, sin ruido. Y esto es clave para entender por qué el caso Herstatt se convirtió en leyenda del miedo. Cerrar un banco no es solo cerrar un edificio, es cortar un enchufe en mitad de una red de cables. Y en una red de pagos internacionales, cortar a destiempo no crea un problema local, crea un vacío. Porque las operaciones estaban en marcha. Algunas ya habían pagado una parte, otras estaban esperando la otra. Y aquí vuelve el autoengaño, pero ya con sabor a tragedia. La historia que se contaban era: si ya pagué mi parte, lo demás llegará. La realidad es la que nadie quiere pronunciar en voz alta. Hasta que no está liquidado todo, no hay intercambio, hay exposición. Y esa exposición, en el mercado de divisas, puede ser el importe completo. Es decir, no estás arriesgando un poquito. Estás arriesgando todo el principal durante unas horas, horas que parecen pequeñas, hasta que el regulador elige exactamente esas horas para cortar. Porque el regulador no está en tu mesa de divisas, está en su calendario, y el calendario del regulador no te pide permiso. Cuando entiendes eso, el acto IMO ya no suena a historia de un banco, suena a preámbulo de un fallo de sistema. Y el fallo está a punto de ocurrir en el lugar más banal, en la diferencia entre la tarde europea y la mañana americana. Justo donde nadie mira. Justo donde el mercado, durante años, se dijo a sí mismo que no pasaba nada. Hasta que una puerta se cierra a media tarde en Frankfurt y alguien en Nueva York todavía no ha pagado. Miércoles, 26 de junio de 1974. Por la mañana, Frankfurt funciona como siempre. Hay bancos que han comprado dólares y vendido marcos. Hay bancos que han vendido dólares y comprado marcos. Y para liquidar, lo hacen por pasos. Primero se mueve el marco alemán en Europa. Luego se mueve el dólar en Estados Unidos. Dos sistemas distintos, dos ventanas horarias distintas. Y aquí va otra vez 3 números y una mentira, pero esta vez con el cuchillo más cerca. 3 números: Frankfurt, media mañana. Frankfurt, media tarde. Nueva York, todavía mañana. Y la mentira. Una operación de cambio es un evento, no una secuencia. No lo es una secuencia. Y el orden de esa secuencia lo decide el reloj, no tu contrato. A primera hora, varias entidades entregan marcos a Herstatt para liquidar sus operaciones. Para ellas, esa parte es rutina, es trabajo. El otro lado del intercambio, el pago en dólares, está programado para más tarde, cuando Nueva York esté operativo y los bancos corresponsales hagan su parte. Durante unas horas, nadie siente que esté arriesgando, nadie piensa: ahora mismo estoy prestando el principal completo a una contraparte. Porque lo que se siente es un proceso, ya está hecho. Y entonces llega el corte. A media tarde en Alemania, la autoridad actúa y el banco se cierra. Y la escena, de nuevo, no es espectacular. Es un antes y un después. Antes, transferencias saliendo en Europa. Después, cuenta bloqueada, pagos congelados. En ese instante, el intercambio se queda a mitad. Los marcos ya se han entregado. Los dólares todavía no han salido. Y cuando el banco está cerrado, el banco corresponsal en Estados Unidos no puede, o no debe, ejecutar pagos desde una institución que ya no está operativa. Procedimiento. En una película, procedimiento es un detalle aburrido. En el mundo real, procedimiento es una guillotina. Porque en Nueva York, procedimiento significa no hay dólares. Y en Frankfurt eso significa tengo un agujero.
Ahora imagina el sonido del mercado cuando algo así ocurre. No es griterío, es un cambio de tono. Se acaban las frases largas, aparecen las frases cortas. ¿Confirmas? ¿Ha salido? ¿Lo ves? ¿Qué estado tiene? ¿A quién llamas? Telex, llamadas, instrucciones, contrainstrucciones. Gente intentando hacer lo único que se puede hacer cuando un pago no llega. Ganar tiempo, pedir confirmación, buscar una salida y sobre todo, entender la dimensión del agujero. Porque en ese momento, la operación deja de ser una operación. Se convierte en una exposición sin querer. Y aquí viene la parte que da miedo si alguna vez has confiado en lo normal. No hace falta que el mercado se hunda. No hace falta que el tipo de cambio se desplome. Basta con que una contraparte desaparezca durante el hueco de liquidación. Eso es lo que hace que este caso sea tan importante. Cambia la idea de riesgo. El riesgo ya no es el precio se mueve. El riesgo es la otra parte no existe cuando llega su turno. Y esa palabra, turno, te dice todo lo que necesitas saber. Esto estaba diseñado como una cola, no como un intercambio simultáneo. En ese día, varios bancos se dan cuenta de la verdad que nadie quería poner en un póster en la oficina. En divisas, si no liquidan a la vez, estás apostando a que el mundo no se romperá entre una pierna y la otra. Y el mundo se rompió en el intervalo más tonto, unas horas. Cuando el pánico entra de una manera específica. No entra como todo se hunde, entra como desconfianza selectiva. ¿A quién he pagado hoy? ¿A quién estoy esperando? ¿Qué operaciones quedan a medias ahora mismo? ¿Qué pasa si a otro le cierran en mitad del día? El sistema interbancario es una red donde casi todo es invisible, hasta que una parte no responde. Y cuando una parte no responde, el resto hace lo mismo que harías tú en una carretera con niebla. Frena, porque no sabes qué hay delante. Herstatt no crea solo pérdidas, crea una pregunta contagiosa. Y cuando una pregunta contagiosa aparece en el corazón del dinero, el problema deja de ser un banco. El problema es un diseño que permitía que una operación, por definición, pudiera quedarse incompleta por culpa del reloj. Y ese es el punto de no retorno de la historia, porque una vez has visto esa grieta, ya no puedes desverla. A partir de aquí, el mercado no busca culpables, busca soluciones, y las soluciones, en infraestructura del dinero, tardan años. Mientras tanto, el miedo se queda con un nombre, Herstatt Risk. Y ese nombre es una advertencia. La próxima vez no tiene por qué ser un banco mediano en Alemania. Puede ser cualquiera. Puede ser hoy. Puede ser justo cuando tú crees que ya está hecho. Después del cierre, el golpe no se mide solo en cifras, se mide en comportamiento, porque el dinero internacional funciona con algo muy poco romántico: confianza operativa. No confianza moral, no me caes bien. Confianza de proceso, la confianza de que si yo pago, tú pagas, de que si yo envío, tú confirmas, de que si hoy es un día normal, seguirá siendo un día normal dentro de 2 horas. Herstatt destruye esa confianza en el lugar más sensible, el intervalo. Y cuando ese intervalo se vuelve peligroso, la industria hace algo rarísimo: admite un fallo de diseño. Porque si el problema fuera un banco malo, se arregla castigando al banco. Pero aquí el problema es que el sistema permitía una situación absurda: que una parte entregue el principal completo y la otra parte entregue solo una promesa. Eso no es un accidente. Es una característica del sistema. Y cuando una característica se vuelve peligrosa, aparece la ingeniería. Primero aparece el nombre. Herstatt Risk se convierte en un concepto, un recordatorio permanente de que en el mercado de divisas existe el riesgo de liquidación, el riesgo de pagar y no recibir. Luego aparece la reacción: más coordinación, más supervisión cruzada, más conciencia de que la banca internacional no puede tratarse como islas separadas. Aquí entra algo que en YouTube casi nadie cuenta porque suena aburrido, pero es el verdadero giro de la historia. La respuesta del sistema no fue más traders listos, fue más plomería, cambiar tuberías, cambiar normas de liquidación, cambiar cómo se cierran los intercambios. Y eso tarda, porque en el dinero global, una reforma no es me actualizo y ya.
Una reforma es convencer a media humanidad de hacer lo mismo, a la misma hora, con el mismo método. Durante años el riesgo sigue existiendo. A veces escondido, a veces subestimado, a veces ignorado porque casi siempre funciona. Y ahí vuelve la lente del autoengaño, ya en versión mercado. La historia que se contaban era: es solo un hueco de horas, es solo operativa. Esto ya lo controlamos con procedimientos. La realidad es la que Herstatt dejó tatuada. No puedes procedimentar una simultaneidad que no existe. O liquidan a la vez, o estás dejando una puerta abierta al azar. Con el tiempo, parte del mercado adopta un principio que suena simple, pero es de los pocos que realmente cambian cosas. Pago contra pago. Si tú no recibes, yo no recibo. No hay primero paga tú y luego ya vemos. Y más tarde, en 2002, entra en operación una infraestructura diseñada precisamente para reducir ese riesgo en gran parte de la liquidación de divisas. No es un botón mágico, no elimina todos los problemas, pero ataca el fallo central, el intercambio a medias por culpa del reloj. Porque no va de un banco fue imprudente y ya. Va de un sistema que, durante años, aceptó como normal una secuencia peligrosa. Y un día, esa secuencia se cruzó con el único actor que no negocia. Un supervisor cerrando una puerta. En Frankfurt, a media tarde. Con Nueva York todavía en la mañana. 3 números y una mentira. 3 números, 2 ciudades y un horario. La mentira: si pagué ya está. Ese fue el día en que el mercado aprendió a la fuerza que el tiempo es una contrapartida y que el dinero, cuando viaja por carriles invisibles, no perdona los huecos. Lo que se recuerda de Herstatt no es la marca, es la grieta, el día en que el reloj ganó. Y desde entonces, cada vez que alguien liquida divisas, hay una parte del sistema susurrando lo mismo: nada está hecho hasta que está liquidado. Primera lección: en finanzas no compras un activo, compras un cierre. Puedes tener el precio correcto y aún así perder si el intercambio se queda a medias. Segunda lección: el tiempo no es neutral, es riesgo. Cuando una operación depende de 2 países, 2 sistemas y 2 horarios, el reloj se convierte en contrapartida y esa contrapartida no negocia. Tercera lección: la estabilidad no sale de la buena fe, sale del diseño. Si un sistema permite que alguien pague sin recibir, ese sistema fabrica riesgo Herstatt. La solución real es estructural. O se liquida a la vez, o estás apostando a que el mundo no se romperá en esas horas. Si quieres profundizar, en la descripción te dejo 2 libros: Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo, y Manias, Panics and Crashes, A History of Financial Crisis. Te van a dar el contexto real de por qué un fallo de reloj acabó cambiando la fontanería del sistema. Y ahora, si quieres el siguiente episodio perfecto, mira el vídeo sobre SWIFT y el robo al Banco Central de Bangladesh. El día en que un simple mensaje intentó mover casi 1.000 millones y el atraco más grande empezó como un trámite. Suscríbete si quieres entender la infraestructura invisible del dinero sin comerte una clase.